Por supuesto, es un tema sumamente extenso y también apasionante. Espero que lo podamos ir revisando poco a poco. Bueno, primero que nada, quisiera platicar sobre algo de epidemiología de la insuficiencia cardíaca, porque es fundamental conocer a qué nos estamos enfrentando para iniciar un abordaje diagnóstico adecuado. Y es que la insuficiencia cardíaca, como sabemos, es una de las pandemias que los cardiólogos estamos abordando en estos momentos y va en aumento. La prevalencia es del 1 a 4% en la población mundial. Se estima que hay alrededor de 63 millones de personas en el mundo con insuficiencia cardíaca, lo que quiere decir que una de cada 5 personas sufrirá insuficiencia cardíaca en algún momento de su vida. Y vean ustedes, ¿y por qué es esto? Tiene mucho que ver el envejecimiento de la población. Algunos países desarrollados, como en este caso Reino Unido, nos muestra esta curva tan interesante, donde la incidencia aumenta progresivamente con la edad, ¿sí? Incluso alcanzamos a ver un pico alrededor de los 70, entre los 70 y los 80 años. Vamos a ver que esto no es igual en todos los países, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Este pico se encuentra en edades más tempranas. Los factores de riesgo sumamente relevantes, esto es información de México, progresivamente ha ido aumentando la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y el tabaquismo principalmente, pero no nada más esto, sino que también nuevas terapias, sobre todo la angioplastía primaria y los nuevos fármacos, han generado que mejore la sobrevida de los pacientes con infarto agudo del miocardio. Entonces, muchos de estos pacientes van a terminar engrosando las filas de la insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿por qué es tan importante esta entidad? No nada más por el compromiso tan importante funcional de los pacientes, sino que también genera altísimos costos. Vemos cómo la proyección de gastos por insuficiencia cardíaca en Estados Unidos va a llegar a cerca de los 70 billones de dólares, billones con el método americano. Y la mayoría de los gastos son por las hospitalizaciones, no tanto por el procedimiento diagnóstico o los procedimientos terapéuticos, sino las hospitalizaciones tal cual son las que generan el 60% de todos los gastos. Por lo tanto, los esfuerzos del sector salud y de los médicos cardiólogos deben de ir enfocados en reducir también las hospitalizaciones, además de mejorar la calidad de vida y la morbimortalidad. La mayoría de los ingresos son pacientes que ya fueron diagnosticados, 9 de cada 10, y vienen con una agudización. Ahora, estos pacientes son sumamente vulnerables. Vemos como casi el 90% de ellos tienen 3 o más comorbilidades en un acorde de casi 4 millones de personas. Pero no nada más esto, sino que también afecta a las poblaciones más susceptibles, como puede ser estratos socioeconómicos más bajos, donde el diagnóstico se hace en etapas más tempranas y donde tiene mayor incidencia. Por lo tanto, esto se discute mucho en Estados Unidos por las aseguradoras, donde los pacientes latinos y afroamericanos tienen mayor incidencia de eventos adversos comparados con los anglosajones, y tiene mucho que ver con el nivel de desarrollo de sus poblaciones. Vemos aquí que existe el mito del paciente estable. El paciente, aunque lo estemos viendo en la consulta externa, ya con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca y creemos que está estable por sus signos vitales, la verdad es de que su mortalidad es altísima. Por supuesto, esta información que se publicó en 2017 es una corte de casi 40,000 pacientes hasta el 2009, pero vemos impresionante la mortalidad de 75% a 5 años. El promedio de vida, si te diagnosticas entre los 65 y 69 años, es de 3.3 años. Por supuesto, esto fue antes de las nuevas terapias que seguramente veremos a continuación, pero aquí lo importante también es que independientemente del grupo en el que seas clasificado, insuficiencia reservada, reducida o incluso la rango medio, la mortalidad es muy similar. Estos pacientes tienen alta morbilidad y están sometidos a una terapia subóptima. En los estudios de vida real, vean ustedes cómo la mayoría de los pacientes a los 30 días, casi el 60% se rehospitalizan. A los 2 años, casi el 70%, pero 2 hospitalizaciones por paciente, lo cual nos dice la enorme morbilidad y susceptibilidad de estos pacientes. Ahora, de los que se ingresan, la gran mayoría están en terapia subóptima. Vemos en esta serie de pacientes como el 42% de los pacientes hospitalizados estaban 42% en monoterapia, 43% en terapia dual y solamente 15% en terapia triple. Esto nos dice mucho de la falta de información que tiene no nada más el cardiólogo, sino también los médicos de primer contacto. Ahora, la prevalencia va en aumento, como ya comentamos, pero en algunos subgrupos es más importante, como los afrodescendientes, donde la incidencia se ha duplicado en una década.
En las mujeres ya predomina la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, que ahorita vamos a hablar específicamente de la fracción de expulsión preservada, que es un reto diagnóstico. Y en los hombres sigue predominante la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida por los eventos isquémicos, por supuesto. Ahora, ya entrando en materia de evaluación diagnóstica, no podemos avanzar sin antes dar una revisión y concienzuda la definición. Y es que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos que pueden ser acompañados de signos causados por una alteración cardíaca estructural y o funcional que resulta en un gasto cardíaco disminuido y o presiones intracardíacas aumentadas en reposo o en ejercicio. La pura definición nos mete en algo de problemas. El abordaje diagnóstico debe involucrar desde la sospecha propia del paciente, no nada más el que viene con nosotros a la consulta, sino también el que va al médico de primer contacto, pero también el paciente que ya viene con un grado de descompensación a urgencias. Ahora, echamos mano de criterios clínicos ya muy bien identificados, pero no tan fidedignos, ahorita vamos a hablar de eso, de biomarcadores y el ecocardiograma fundamental en esta etapa de la evaluación. Posteriormente, nos permitirá clasificar un fenotipo y funcionalmente a los pacientes, y eso, por supuesto, va abriendo la gama de posibilidades para la terapéutica. Y también nos permite ir iniciando el abordaje etiológico específico, que es sumamente importante en estos pacientes porque orienta mucho el tratamiento. Ahora, si seguimos el algoritmo diagnóstico de la Guía Clínica Europea de 2016, vemos que si tenemos a un paciente con sospecha clínica es porque tenemos una historia clínica compatible y una exploración física que sugiere el diagnóstico. De antemano conocemos muy bien los criterios de Framingham, altamente difundidos, se publicaron en el 71, entonces esto nos dice que desde aquel entonces ya se veía un aumento importante de estos casos. Ahora, si juntamos dos criterios mayores o uno mayor y dos menores de manera concurrente, la certeza diagnóstica de estos criterios no va más allá del 70%. Vemos aquí una tabla donde vemos el valor predictivo, sensibilidades y especificidades de cada uno de estos hallazgos, y salvo la disnea, que tiene una sensibilidad muy alta, el resto de los hallazgos, tanto síntomas y signos, tiene una especificidad alta, ¿sí? Por lo tanto, su principal valor en este momento de la sospecha, recordar que ahorita estamos en la sospecha, tendrá un valor predictivo negativo bastante alto. Algunos signos son particularmente importantes como la presión venosa yugular, y esto hay que difundirlo porque es frecuente que los pacientes no sean valorados en su presión venosa yugular cuando llegan y tenemos la sospecha diagnóstica. Y es que la presión de la aurícula derecha se correlaciona directamente con la cuña en estudios invasivos. Por lo tanto, es muy importante dar, no nada más para el diagnóstico, sino para el seguimiento de estos pacientes. Ahora, existen modelos predictivos clínicos ya más allá del Framingham, que como vemos, su exactitud diagnóstica, que son puntajes, no va más allá del 75-76%, sí, en la enorme mayoría de las veces con una especificidad alta. Por lo tanto, su valor predictivo negativo y positivo, que es la virtud de estos puntajes, puede llegar incluso a ser alrededor del 80%. Y aquí lo importante es que si tú adicionas el NT-proBNP, que ahorita vamos a hablar específicamente de esto, y el electrocardiograma, el poder discriminativo por estadística tipo C, solamente en 0.06, lo que quiere decir que una muy buena exploración física e historia clínica nos dará la pauta en muchos de los casos. Ahora, no toda la insuficiencia cardíaca presenta los mismos signos y síntomas. Vemos cómo en la fracción de expulsión preservada veremos por la propia fisiopatología una menor prevalencia de un S3, por ejemplo, y vamos a ver menos cardiomegalia, por supuesto. Sin embargo, vemos cómo la PBY, la disnea diurna paroxística nocturna, se presenta en porcentajes muy similares. Ahora, esto, el interrogatorio nos permitirá también establecer una clasificación funcional de la NIJA, que la conocemos perfectamente. Solamente recordar que clase 4 es un paciente que tiene síntomas al reposo y el clase 1 es un paciente que no tiene síntomas, pero ya tiene la enfermedad. Ahora, clasificarlo así, por supuesto, nos va a ayudar mucho para estimar la estrategia diagnóstico-terapéutica más adecuada por este paciente, considerando que si está en un NIJA 4, debemos de ser muy precavidos y ser agresivos en el tratamiento. Por supuesto, en los demás estadios también. Sin embargo, estos pacientes están en altísimo riesgo de mortalidad a corto plazo. Ya una vez que tenemos la exploración física, la historia clínica y la entendemos a detalle, ¿cuál sería el siguiente paso? La guía clínica nos recomienda un electrocardiograma, así tan sencillo. ¿Por qué un electrocardiograma? Porque si analizamos casi 12,000 pacientes con insuficiencia cardíaca,
La enorme mayoría de ellos, 92%, van a tener un electrocardiograma anormal, ¿sí? Incluso el 42% tuvieron hallazgos significativos para el tratamiento posterior. ¿Qué es esto? Fibrilación auricular, la duración del QRS, fundamental para la terapia posterior, incluso bloqueos AB completos. Entonces, todo paciente debe ser abordado con un electrocardiograma. Si esto es sugestivo y tenemos al menos uno de estos datos y la sospecha clínica permanente, entonces tendremos que apoyarnos de los biomarcadores. El tema de los biomarcadores es ampliamente conocido. El que más utilizamos, por supuesto, son los péptidos natriuréticos, pero no son los únicos. También tenemos la troponina con un valor estadístico para pronóstico. Tenemos también la creatinina para ver la perfusión, el ácido úrico para ver los antecedentes. La guía clínica americana del 2017 es un poquito difusa en este contexto, porque no te da un criterio, un cutoff para los valores. La guía europea sí te lo da. Lo que dice la guía americana es que lo dividas en dos contextos. Uno es el paciente ambulatorio que viene con disnea de esfuerzo, ¿sí? O una insuficiencia cardíaca NIHA 2 o 4, y el paciente que ya está hospitalizado con falla cardíaca agudizada en urgencias es diferente. En el primer contexto ambulatorio, lo que queremos es un valor que nos permita tener un poder de rule-in, es decir, aquel paciente que me identifique aquel paciente que probablemente tenga la insuficiencia cardíaca y que le voy a empezar a hacer más estudios, probablemente le voy a hacer un eco, probablemente le voy a hacer algún estudio inductor de isquemia, pero en el paciente con falla cardíaca conocida que viene agudizado, tenemos que orientarnos más hacia el rule out, es decir, valores que nos permitan distinguir a aquel paciente que sigue congestivo aunque no esté sintomático, o pacientes que tienen otro diagnóstico y que no es insuficiencia cardíaca lo que les está ocasionando la descompensación en ese momento. Existe una transposición importante de diagnósticos. Se documenta que el paciente que llega con disnea a urgencias, más o menos un 40% de los pacientes van a convivir padecimientos pulmonares con padecimientos cardiológicos. Entonces, no es algo para echar en saco roto. Por supuesto, para el NT-proBNP se sugieren valores de corte que tienen que ver con la función renal, que tienen que ver con el índice de masa corporal. No son puntos de corte tan tajantes como en el caso de los pacientes con disnea. Entonces, aquí puse algunos de los valores que se recomiendan. Recordar que aquí lo que estamos buscando es un valor en el contexto del diagnóstico inicial, un rule-in que me permita ir al siguiente paso, que el siguiente paso, con un diagnóstico probable, sería ahora sí realizar la ecocardiografía. Y es que la ecocardiografía de antemano me permite clasificar al paciente en un fenotipo, pero además me permite ir estableciendo pronóstico, estableciendo una estrategia diagnóstico-terapéutica. Y es que la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, pues no es gran reto, ¿no? Es decir, tú ves la FEBI disminuida y echas a andar el protocolo diagnóstico. Pero en el rango medio puede ser un paciente que estaba con fracción de expulsión disminuida que va mejorando, o una fracción de expulsión preservada que va deteriorándose. El paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada es verdaderamente un reto clínico, porque tiene una enorme tasa de comorbilidades que también pueden generar disnea. Por lo tanto, su diagnóstico es un poquito más complicado. Vemos aquí los criterios diagnósticos de las guías europeas, donde el rango medio es entre 40 y 49%, pero necesitamos agregado, obviamente signos y síntomas, pero apoyarnos de péptidos natriuréticos con los valores que ya comentamos y valorar una enfermedad estructural relevante como puede ser hipertrofia ventrículo izquierdo o crecimiento aurícula izquierda. Y también el dato de la disfunción diastólica, que ahorita vamos a ver que la disfunción diastólica también puede ser un poquito difusa en su interpretación. Ahora, ¿por qué es importante esta clasificación fenotípica? No nada más tiene características demográficas diferentes, sino que las guías clínicas también establecen tratamientos diferentes y, como ya vimos, a pesar de que tienen mortalidades muy similares, su comorbilidad es completamente diferente por el grado de comorbilidades que pueden llegar a tener estas pacientes. Entonces, vemos cómo el fenotipo también es dinámico. Vemos en un seguimiento a 3 años de casi 5,000 pacientes, cómo el 26% de los que inicialmente fueron FEBI reducida van a mejorar en el rango de 3 años, pero en el rango medio, el 37% se va a deteriorar y el 25% va a mejorar. Entonces, parece ser un estado más de transición.
no confundir con la fracción de expulsión recuperada, que ahorita vamos a ver. Y la fracción de expulsión preservada, vemos cómo hasta el 39% se puede deteriorar su función ventricular. Es por eso que tenemos que ir más allá de la fracción de expulsión. La insuficiencia cardíaca de rango intermedio, una clasificación que, a decir de los que generaron las guías, se produjo para fomentar la interpretación y fomentar los estudios diagnósticos que permitieran dilucidar precisamente si este paciente es un paciente que se va deteriorando o es un paciente que va mejorando. Ahorita vamos a hablar sobre nuevos criterios que nos pueden arrojar bastante luz en este sentido. Ahora, es la menos prevalente y se considera un estado de transición. Ahora, la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada es mucho más compleja. Incluye fracción de expulsión mayor de 50%, aparte de la disfunción diastólica y alteraciones estructurales, que como vemos aquí los criterios, y anomalías funcionales también sugestivas de disfunción diastólica. Y es que la alteración puede ser endocárdica o epicárdica, que eso no se traduce inmediatamente en una disfunción de la fracción de expulsión, sino más bien en la torsión del engrosamiento. Ahora, la determinación de la disfunción diastólica en estos pacientes, tan importante para los de FEBI conservada, es solamente uno más de los parámetros. También tenemos la deformación miocárdica, la medición de la masa miocárdica, también tenemos los criterios de disincronía, la insuficiencia mitral funcional, pero ahorita quisiera más enfocarme en la disfunción diastólica por su criterio diagnóstico para fracción de expulsión preservada. Y es que estos pacientes tienen una disfunción diastólica secundaria de estrés metabólico, también aumento de la edad, un remodelado cardíaco, también tienen mayor rigidez ventrículo-vascular como un factor de riesgo independiente de la fracción de expulsión. También un sedentarismo, esto lleva una una pérdida de la reserva muscular cardíaca, vascular y de músculo esquelético. Entonces, estos pacientes debutan con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la disfunción diastólica es altamente prevalente en muchos sentidos, en muchas poblaciones, incluso en pacientes sanos o considerados sanos, podemos encontrar una disfunción diastólica moderada en el 42% de los pacientes mayores de 40 años. Entonces, los pacientes comórbidos, llámese diabetes, hipertensión, sedentarismo, obesidad, hasta en el 80% vamos a encontrar disfunción diastólica o leve o moderada. Solamente en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, lo encontraremos hasta en el 90% y más o menos un 5% tendrán una disfunción diastólica severa. Entonces es altamente prevalente. Otros criterios que también están descritos es el strain miocárdico y es que vemos cómo hay una diferencia estadísticamente significativa en el strain miocárdico con los pacientes que no tienen falla cardíaca y comparados con lo normal. Sin embargo, el strain se va modificando desde que el paciente es comórbido, aunque no ha desarrollado signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Lo que podría ser una insuficiencia cardíaca es en estadio A. Entonces, también hay que tomarlo con reserva. Esto nos permitirá, ya una vez teniendo el primer ecocardiograma, de estadiar al paciente, clasificarlo por estadios, tan importante para el abordaje terapéutico y diagnóstico. Estas etapas creo que son conocidas ampliamente. No voy a profundizar en esto. Y de nuevo, hay nuevos criterios para la insuficiencia cardíaca que se está contemplando en este momento como una entidad diferente de la de rango medio y se considera una insuficiencia cardíaca con FEBI recuperada. ¿Y por qué es diferente? Porque estos son los criterios diagnósticos. Necesitamos una FEBI basal menor del 40%, con una mejoría absoluta más del 10% de la FEBI en un segundo ecocardiograma y una segunda medición que esta FEBI esté arriba del 40%, lo que se conoce como un remodelado reverso, como vemos aquí en el esquema. Ahora, puede ser parcial, puede quedar en un rango medio o puede ser completa, alcanzando la FEBI arriba del 50%. Estos pacientes tienen una menor morbimortalidad comparados con la de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, pero tienen un alto riesgo de recurrencia. Hasta el 10 al 40% de los pacientes con rango medio preservada pueden quedar en esta clasificación. Es sumamente relevante identificarlos porque los factores etiológicos que conllevan a esta manifestación son, como vemos aquí en el círculo de la derecha, muy heterogéneos, desde respuestas inmunes patológicas, insultos tóxicos, ¿sí? Como quimioterapias o alcohol. Entonces, un rubro en el que se le está dando particular atención a esta clasificación, obviamente, es la cardiooncología. También anormalidades genéticas, aumentos de sobrecarga de volumen, ¿sí? O aumento de la activación neurohormonal.
Hay predictores clínicos que me permiten establecer aquel paciente que puede mejorar de una fracción de expulsión menor del 40% y aumentar, particularmente los pacientes con etiología no isquémica, obviamente menor edad, pacientes femeninos y ausencia de bloqueo de rama. También hay indicadores de biomarcadores como una menor elevación del NT-proBNP y una menor elevación de troponinas. Pero también hay datos ecocardiográficos que me sugieren que el paciente con FEBI reducida puede llegar a mejorar. Hay predictores por ecocardiograma, sobre todo un estrés longitudinal global mayor del 16% basal, predice una FEBI estable, es decir, que no se va a modificar más del 5% hacia arriba o hacia abajo. Pero si tienes un GLS debajo del 16% basal, va a predecir una disminución mayor del 5% a 6 meses. Entonces son pacientes de peor pronóstico. Cada punto de GLS arriba del 8% aumentará la probabilidad de mejora en 24%, lo cual no es para nada despreciable. Y estos datos ya lo están utilizando en los nuevos fármacos. Particularmente esta es una imagen de pacientes con sacubitril/valsartán pretratamiento y después de tratamiento, por supuesto con el resto de los medicamentos también. Pero esto puede ser un endpoint importante para estos estudios. Ahora, también hay predictores por resonancia. La ausencia de realce tardío con gadolinio, el patrón de realce no isquémico o un menor volumen extracelular o menor grado de fibrosis, también nos hablará de que estos pacientes pueden llegar a mejorar. Ahora, por último, quisiera analizar los criterios diagnósticos de insuficiencia cardíaca con fracción de disfunción preservada, que es realmente un reto importante. Hay scores establecidos para esto. Este es un score de la Clínica Mayo que se publicó en 2018, donde te dice ese paciente hipertenso, índice de masa corporal, te da puntos, fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, la edad mayor de 60 años o las presiones de llenado intracavitarias a través del ecocardiograma y te da una sumatoria y te da una certeza diagnóstica que va más o menos alrededor del 70-80%. Y este nuevo algoritmo que se publicó muy recientemente es el algoritmo de la Sociedad de Falla Cardíaca y de la Sociedad Europea, donde es muy similar, pero te da pasos más específicos, más desglosados. Te dice, bueno, ya le hiciste, ya tienes la historia clínica, ya tienes el electro, ya tienes la ecocardiografía inicial, ya tienes los péptidos natriuréticos, puedes hacerle una caminata de 6 minutos como un diagnóstico inicial. Después de eso, tendrás que irte a un ecocardiograma establecido o específico para buscar etiologías que te permitan establecer terapéuticas y los péptidos natriuréticos si es que no lo habías tenido antes. Y pone unos criterios morfológicos y de biomarcadores diferentes a los que tenemos para insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Y esto es sumamente relevante porque la certeza diagnóstica también de los biomarcadores en este momento también va más en el sentido del run-in. Es decir, aquel paciente que quiero hacerle más estudios para establecer el diagnóstico, pero que muy probablemente sí va a tener la enfermedad, que justifique el seguir adelante con los hallazgos. 2 puntos mayores más un punto menor te dará una zona gris. El diagnóstico lo harás cuando tengas más de 4 puntos, con una certeza diagnóstica arriba del 80%. Si no tienes todavía y quedaste en este rango gris, podrás entonces realizar estudios de estrés diastólico, incluso con ejercicio o incluso estudios dinámicos. Y es que sabemos que el edema pulmonar con el ejercicio es un indicador muy específico para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca que no podemos establecer ni por biomarcadores ni por historia clínica, sino simplemente el paciente refiere los síntomas, pero no podemos identificar esas manifestaciones ecocardiográficas. Vemos aquí los cambios que debemos vigilar en estos pacientes, cambios en la EE' en reposo con el ejercicio y también cambios en la insuficiencia tricuspidia. Y te da puntajes. ¿Verdad? Como vemos aquí, el ecoestrés te dará cambios en el EE'. Si tienes ya los criterios, entonces ya podrás hacer el diagnóstico. Pero si no tienes los criterios todavía, tendrás que ir a hacer un estudio invasivo hemodinámico para ir a medir la cuña. ¿Sí? Si está más de 25, es fracción de expulsión preservada, la insuficiencia cardíaca. Pero si no, entonces tendrás que ir a hacer de nuevo un ecocardiograma estrés o ya irte a la versión invasiva. Y por supuesto, no olvidar siempre con estos pacientes no es quedarse nada más con la clasificación, sino ir a buscar específicamente la etiología más adecuada. Y el abordaje etiológico aquí una pequeña guía donde si tienes fracción de expulsión reducida o rango medio, puede ser una coronopatía dilatada, puede ser una hipertrófica o puede ser una restrictiva en etapas avanzadas. Si tienes una fracción de expulsión preservada y el bosón parietal está normal,
hay que descartar que no tengas una pericarditis constrictiva, ya sea por TAC, resonancia o un cateterismo derecho. Por supuesto, el eco te ayudará también en este sentido. O puede ser también una restrictiva. Y si tienes una fracción de expulsión preservada, pero el grosor parietal está incrementado, te tendrás que ir directamente a buscar una hipertrófica o una restrictiva. Aquí hay algunos ejemplos de etiologías diversas, como puede ser una amiloidosis, un Fabry, pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada con grosor parietal elevado, una hipertrófica, obstructiva o no obstructiva, una estenosis aórtica, que también pueden debutar con insuficiencia cardíaca, una pericarditis constrictiva donde el grosor parietal es normal, pero tienen insuficiencia cardíaca igual a restrictiva. Por supuesto, la resonancia magnética a través de la identificación del realce tardío y los patrones del realce tardío y del volumen extracelular y el grado de fibrosis también son orientadores de patologías. Ahora, estos scores tienen algunas limitaciones. Desafortunadamente, si tú analizas ambos scores, los que ya analizamos, tienen una buena capacidad de discriminación, sin embargo, existe una alta discordancia. Por lo tanto, son muy susceptibles de mejorar. Conclusiones: insuficiencia cardíaca es una patología de alta mortalidad a corto plazo, con un alto impacto en los pacientes y en la sociedad. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca requiere de un alto índice de sospecha clínica y un abordaje integral que involucra biomarcadores séricos y estudios de imagen orientados. La caracterización fenotípica debe ser dinámica y la búsqueda de etiologías específicas debe ser exhaustiva. Los algoritmos diagnósticos son prácticos, pero tienen limitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis Sánchez, excelente presentación. Ahora voy a tener el gusto y el honor de presentar al doctor Miguel Ayala León, que es cardiólogo con especialidad en cuidados intensivos cardiovasculares y en ecocardiografía. Es especialista en ecocardiografía en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Además, es jefe del Departamento de Terapia Intensiva Cardiovascular en el Hospital Beneficencia Española de Puebla y profesor de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Doctor Ayala, un gusto presentarlo y escuchamos su ponencia. Bueno, ¿se escucha? Lo escuchamos, doctor. Bueno, para entender en primer lugar la geometría del ventrículo izquierdo, nosotros tenemos que valorar que esta geometría está formada por dos componentes, un componente contráctil y un componente no contráctil, como observamos ahí. Las fibras miocárdicas aisladas independientemente tienen esa capacidad de contracción aisladas con un acortamiento del 15% y un engrosamiento del 8%. Esta capacidad intrínseca de las fibras de generar contracción únicamente produce el 50% de la fracción sistólica de expulsión. El componente no contráctil, que está conformado por la matriz extracelular, las proteínas intrasarcómeras, todo el componente de la matriz extracelular forma esta geometría del ventrículo izquierdo, unifica y esta le da un 5 a 10% más. Entonces, cuando hablamos de geometría del ventrículo izquierdo, no solamente hablamos del componente de la miofibrita como tal, sino hablamos de ese sine qua non que tiene en conjunto con los componentes no contráctiles, que al final esta dinámica entre la parte no contráctil y lo contráctil es quien genera la morfología para una función sistólica adecuada. ¿Cuál es el rol de la geometría ventricular? Hay que regresar a este trabajo del año 65, donde se hizo la valoración del acortamiento de las fibras, donde se estudió que estas fibras en esa morfología del ventrículo izquierdo, en esa morfología conservada, elipsoide perfecta, las fibras longitudinales, como observamos ahí en la figura A, al contraerse un 15%, generan simplemente un 15% de la fracción de expulsión. Mientras que las fibras longitudinales, en el contexto de un ventrículo izquierdo de morfología elipsoide, esa contracción de 15% simplemente genera una fracción de expulsión del 30%. Pero lo más relevante, ¿qué sucede cuando valoramos a las fibras del hélice planteado por Torren-Wasp?
la hélice descendente subendocárdica y la hélice ascendente subepicárdica, que tienen una angulación referente al plano circunferencial, un ángulo positivo, el asa ascendente, un ángulo negativo, el asa descendente. Quedémonos con este concepto de que tienen una angulación entre ellas y con su plano circunferencial. Lo importante es que estas fibras, simplemente al contraerse un 15%, son quienes generan el 60% de la fracción sistólica de expulsión. Pero todo esto en el contexto de un ventrículo izquierdo de una geometría conservada, de una morfología elipsoide. Nosotros podemos valorar estas fibras a través del estudio de la mecánica ventricular con la torsión, con ese movimiento de rotación horario de la base y antihorario del ápex, esa diferencia, ese twist, ¿no? Nosotros valoramos esto. Entonces, esta integridad que existe de estas fibras. Uno de los fenotipos interesantes de la insuficiencia cardíaca es la hipertrofia concéntrica. Son esos estados presores donde incrementa la presión al ventrículo izquierdo, hay un incremento del depósito de la matriz extracelular, incrementan la cantidad de fibras que se depositan paralelamente y todo esto se traduce en alteraciones en las fibras longitudinales y en las fibras circunferenciales. Por lo tanto, cuando nosotros valoramos a través de mecánica ventricular, va a haber reducción del strain longitudinal, va a haber reducción del strain circunferencial, pero no se ha perdido la morfología del ventrículo izquierdo, esa morfología sigue conservada, sigue siendo elipsoide, por lo tanto el asa descendente y el asa ascendente siguen conservando esa angulación entre estas dos hélices y con respecto a su plano circunferencial. Por eso cuando nosotros valoramos en lo que es el twist, esa diferencia de rotación entre el ápice y la base, inclusive está incrementado o está normal, compensa la pérdida de las otras fibras. Entonces, todo esto es muy importante porque, como podemos observar en la miocardiopatía, en la hipertrofia concéntrica, vemos que no se pierde esa estructura elipsoide del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, no se pierde la angulación, sigue preservada la fracción sistólica de expulsión alrededor del 60%. Obviamente hay un incremento de la matriz extracelular, van a haber reducción de volúmenes e incluso se habla que cuando tenemos reducción de volúmenes importantes por la gran hipertrofia que existe, vamos a encontrar valores de fracción de expulsión supranormal, pero todo esto a pesar de la disfunción de las otras fibras, porque no se ha cambiado la morfología y el hélice descendente y ascendente, esas fibras espirales denominadas en ese entonces, es quienes preserva la fracción sistólica de expulsión. El otro fenotipo de la insuficiencia cardíaca es este fenotipo de sobrecarga volumétrica o sobrecarga presora no tratada, como en la hipertensión arterial. Aquí existe lisis de la matriz extracelular, hay destrucción, hay desarraigo de la estructura original de las miofibrillas, estas se distribuyen de otra forma, no son paralelas, por lo tanto hay una afección tanto de las fibras circunferenciales, de las fibras longitudinales, que a través de la mecánica ventricular vamos a valorar con la disminución del strain longitudinal, con la disminución del strain longitudinal y circunferencial, pero también hay una pérdida de la geometría del ventrículo izquierdo y observaremos que hay una disminución de la rotación apical y basal y por lo tanto la torsión, el twist, se encontrará disminuido. Todo esto es importante ver, por ejemplo, vemos ahí una estructura geométrica normal hacia el lado izquierdo, esa morfología elipsoide, por lo tanto las fibras espirales siguen conservando esa angulación entre ellas y eso permite de que exista una fracción sistólica de expulsión mayor al 60%. Fíjense cómo en el otro lado nosotros encontramos la pérdida elipsoide, se vuelve más dilatado, pero eso hace que se pierda esa angulación de las fibras, que se pierda esa angulación con respecto entre el hélice descendente y el hélice ascendente, y que también con respecto a su plano circunferencial, entonces pierden esa capacidad de acortamiento, ese tener un acortamiento del 15%, estas ya no generan esa fracción sistólica de expulsión del 60%. Esto es importante entender porque la pérdida geométrica del ventrículo izquierdo se asocia con alteraciones en la valoración de la mecánica ventricular, porque ambas van de la mano. Es importante este trabajo de ingeniería biomecánica donde lo que se hizo es se colocó un dispositivo a nivel apical para forzar de nuevo la torsión en pacientes que se indujeron falla del ventrículo izquierdo y lo que se hace es que cuando recupera el ápex la torsión, se recupera el flujo aórtico, se recupera la presión arterial. Entonces, cuando nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca con una pérdida de esta geometría ventricular, donde se pierde esa capacidad de torsión del hélice descendente y ascendente en relación a la pérdida de la geometría, es que al final, cuando tenemos estados avanzados de insuficiencia cardíaca, simplemente la rotación basal horaria
es quien va a llevar toda esta dinámica de la contracción, del twist del ventrículo izquierdo. En un trabajo de biofísica del 69 muy interesante a través de la medición del índice de esfericidad, y hemos hablado que perdemos la capacidad elipsoide del ventrículo izquierdo. Entonces, el índice de esfericidad no es nada más que medir la longitud transversal y la longitud ápico-basal. Hacer un índice de esto, lo que hicieron es, ellos, con la contracción preservada del 15% de las fibras, cuando se preservaba la morfología elipsoide, quiere decir esta relación de alrededor de 0.5%, como pueden observar en las curvas, se generaba una fracción de expulsión de alrededor del 62%. Pero cuando se perdía la esfericidad del ventrículo izquierdo, la forma elipsoide, perdón, del ventrículo izquierdo, se la llevaba a un modo más esférico, alrededor de 1, lo que sucedía es que hay una disminución de la fracción de expulsión alrededor del 40%. Ojo, no se hizo daño a la contractilidad, no se hizo disfunción ventricular, simplemente lo que se hizo es modificar la estructura del ventrículo izquierdo. Entonces, tenemos que regresar a los conceptos básicos donde el valorar el índice de esfericidad nos traduce antes de ir al strain radial o circunferencial o a la torsión, que ya tenemos una modificación de estas fibras simplemente por el cambio de la estructura. Cuando el índice de esfericidad se va a 0, obviamente se vuelve extremadamente elipsoide y hay una función ventricular del 100%. Entonces, ese planteamiento viejo del año de biofísica del año 69, pues fue estudiado a través de tractografía, a través de métodos de resonancia magnético avanzados, donde se comparó pacientes sanos con pacientes con cardiopatía dilatada y se valoró esa pérdida de angulación entre el hélice descendente, el hélice ascendente en relación a su plano circunferencial. Y lo que se encuentra es que cuando se pierde la geometría, como en la miocardiopatía dilatada, sin necesidad de que exista un daño intrínseco de la contractilidad del miocito, simplemente la pérdida de esta angulación genera que exista alteraciones a nivel de cuando nosotros medimos la fracción sistólica de expulsión del ventrículo izquierdo. Entonces, la geometría ventricular juega un papel muy relevante al momento de entender cómo está la evolución del paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? En este estudio, en pacientes postinfarto, ahora hemos hablado de los fenotipos que tenemos en la ecocardiografía en relación a la morfología del ventrículo izquierdo, se observó que los pacientes con hipertrofia concéntrica tienen mucha mayor mortalidad después del infarto comparado con los otros tipos de morfología del ventrículo izquierdo. Actualmente, este es un concepto fisiológico antiguo, el acoplamiento ventrículo-arterial. El acoplamiento ventrículo-arterial es la relación que existe mecánica de flujos, mecánica dinámica entre el ventrículo izquierdo y el sistema arterial. Esta relación entre la elastanza ventricular y la elastanza arterial tiene que estar alrededor de 1. Quiere decir que el ventrículo izquierdo, cuando se contrae, efectivamente genera un flujo anterógrado efectivo, y no se desperdicia en calor. Cuando el acoplamiento ventrículo-arterial empieza a tener pérdida y esa relación de 1 se disminuye a menos de 0.5, la capacidad de contracción del ventrículo izquierdo en generar un flujo anterógrado se pierde en calor y no se genera un volumen latido adecuado. Entonces, este concepto se atrae en un consenso de la Sociedad Europea de Cardiología. Se trata de cuál es el rol del acoplamiento ventrículo arterial en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y es un documento consenso en el cual invitan a evaluar durante la valoración del paciente con insuficiencia cardíaca esta dinámica, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos un concepto fisiológico que podemos decir cómo yo voy a valorar como ecocardiografista el acoplamiento ventrículo arterial. Pues el software de General Electric nos permite hoy por hoy hablar de este concepto que se llama eficiencia del trabajo miocárdico. Nosotros podemos observar en esta gráfica toda la imagen verde, donde todas las áreas del ventrículo izquierdo cumplen eficientemente en contraerse y producir un volumen anterógrado, ¿no? En cambio, en el que está arriba, antes de la colocación de un resincronizador, se observa ciertas áreas a nivel anteroseptal y septal que no se contraen de una manera adecuada, que se quedan con un volumen residual y que generan un trabajo desperdiciado. Entonces, este software, hoy por hoy, nos permite hacer una relación de curva volumen-presión a través del strain y la postcarga, y me permite valorar
esas alteraciones que existen en el acoplamiento ventriculoarterial. Entonces, si yo voy a hablar del acoplamiento ventriculoarterial en un paciente con insuficiencia cardíaca, puedo utilizar hoy por hoy este método, que es la eficiencia del trabajo miocárdico. Pero ¿qué tiene que ver con relación a la geometría del ventrículo izquierdo? Este trabajo presentado por un grupo de alemanes, porque todo esto que se está escribiendo de trabajo miocárdico es reciente, se está publicando como hace 3 años. Lo que ellos determinaron es que a la pérdida geométrica del ventrículo izquierdo, hablamos de la estructura del ventrículo izquierdo, se tiene una alteración con relación al trabajo. Es decir, el ventrículo izquierdo, cuando pierde esa geometría elipsoide, genera contracción. O sea, yo puedo tener un paciente con insuficiencia cardíaca midterm con 45, 40 o 50 de FEBI, ya disminuida, pero si el índice de esfericidad, un paciente de 45, de 40, tiene una geometría diferente, la fracción de expulsión deja de servir, porque lo que aquí nosotros estamos valorando es que a mayores volúmenes, mayor trabajo desperdiciado, y esta es una manera más eficiente de valorar esa relación entre la contracción y la poscarga, lo que se conoce como el acoplamiento ventriculoarterial, que tiene mucha relación con la geometría del ventrículo izquierdo. Ahora ha hablado todo el concepto que planteó Pfeffer sobre el remodelado. Hasta hace 22 años se hablaba en cardiología de que una vez que teníamos un remodelado del ventrículo izquierdo, no había vuelta atrás. Cuando Cass inicia la cirugía y utiliza el Latissimus dorsi para envolver al corazón y reestructurar la función del ventrículo izquierdo, disminuir los volúmenes, es que se habla de este concepto de remodelado reverso, ¿no? El remodelado reverso habla de la restauración normal de la célula miocárdica, tamaño, de los cambios de la geometría del ventrículo izquierdo como podemos observar ahí en la C, con desviación del volumen diastólico final hacia volúmenes mayores a volúmenes menores, y que todo eso se va a asociar con cambios moleculares, cambios metabólicos, cambios extracelulares y de las propias, del propio miocardio como tal. Burkhoff publicó esta revisión muy interesante en relación a dispositivos de asistencia ventricular como el HeartMate, pero aquí es importante a entender qué papel juega la geometría. Es decir, no solamente hablamos nosotros cuando valoramos la geometría del ventrículo izquierdo de algo estético. Hemos visto que se relaciona mucho con, antes de llegar al strain, ya sabemos que se relaciona con las fibras que valoran la mecánica ventricular. Entonces la pérdida geométrica va más allá, va de la mano de la valoración de la geometría ventricular. Es lo básico antes de hablar de la mecánica ventricular como tal. Podemos observar cómo en la figura A mantiene esa forma elipsoide, esa forma cónica, cómo no tiene un índice de curvatura, cómo cuando el ventrículo izquierdo ya después se ve esa esfericidad, ya tiene un índice de curvatura del ventrículo izquierdo, y cómo ellos al colocar dispositivos de asistencia ventricular regresan a la morfología normal del ventrículo. Y en esto, al regresar a la morfología del ventrículo, ¿qué demuestran? Demuestran incremento de la densidad capilar, disminución de la fibrosis intersticial, mejoría de ese acoplamiento ventrículo-arterial, inclusive reactivación del programa fetal genético y, entre comillas, plantean una regeneración miocárdica. Entonces, nosotros como ecocardiografistas, cuando valoramos un paciente con insuficiencia cardíaca en tratamiento, el hecho de hablar de remodelado reverso implica cuestiones mucho más moleculares, cuestiones inclusive más allá genéticas. Pero el problema está en que no existe una clasificación, no existe una definición clara cuando hablamos de remodelado reverso. Les pongo una tabla ahí que no se entiende mucho, porque realmente los diversos estudios valorando terapia de resincronización, valorando terapias farmacológicas, no se ponen de acuerdo en si es mejoría del 15 al 35%, de 3 a 6 meses, disminución de los volúmenes sistólicos del 15%, del 20%. Lo que sí se ha demostrado es que la mejoría de la FEBI, más allá del 10%, se asocia con disminución de la mortalidad. Con la disminución del volumen diastólico más allá o igual al 15% indexado, también se asocia con mejoría de la mortalidad. Entonces, cuando nosotros valoramos el remodelado reverso, hablamos en teoría de una mejoría de la función ventricular, pero también de la función de la disminución de los volúmenes del ventrículo izquierdo. Un trabajo donde se relacionó esa disminución, esa mejoría de la función sistólica de expulsión y la disminución de los volúmenes indexados en relación al NT-proBNP, que cuando es menor a 1000 hay una muy buena mejoría, sea la terapia que se haya iniciado. Entonces, no tenemos una definición muy clara, pero los metaanálisis, es un metaanálisis de 86 estudios de tratamiento farmacológico y no farmacológico, que obviamente cuando hablamos de ese concepto no muy bien definido de
remodelado reverso, hay una mejoría e impacto en la sobrevida, hay disminución de la mortalidad. Entonces, cuando nosotros utilizamos la ecocardiografía para seguimiento como herramienta del paciente con insuficiencia cardíaca, es importante entender cómo empezó ese ventrículo izquierdo y cómo estamos en el momento de valorarlo. Este es un trabajo que es del Reverse Trial, es un estudio donde se utilizó terapia de resincronización y se utilizó un concepto interesante. Hace un momento hablé del índice de esfericidad, esa diferencia entre el eje longitudinal y el eje corto del ventrículo izquierdo, esa relación. Pero aquí, en el Reverse Trial, lo que utilizaron es el índice de esfericidad, pero con volumetría. Hemos visto que el remodelado reverso simplemente habla de volúmenes y habla de fracción sistólica expulsión, pero no habla de estas modificaciones de la estructura del ventrículo izquierdo. Y si volvemos a lo básico de fisiología y a los estudios base fisiológicos que nos demuestran que la alteración estructural, que cuando hablamos de dilatación del ventrículo izquierdo, hay que poner volúmenes, dilatado por volúmenes, pero también sería necesario utilizar valores como el índice de esfericidad, ya que la disminución de este, ya sea por terapia farmacológica, ya sea por terapia de resincronización, nos va a ayudar a nosotros a entender mucho mejor la evolución del paciente y obviamente la reestructuración, como planteó Bucor, con la asistencia de dispositivos ventriculares, tiene una repercusión más importante en la mejoría a nivel molecular y a nivel genético. Entonces, es una herramienta que debería de incluirse en esa definición no muy clara de remodelado reverso planteada por Cass hace muchos años. Entonces, ¿cómo influencia la morfología del ventrículo izquierdo en la torsión del ventrículo izquierdo? Mucho hemos avanzado, hablamos de estrés longitudinal, hablamos de estrés radial, hablamos de twist y nos olvidamos de eso, de ese sine qua non entre la morfología geométrica del ventrículo izquierdo, de cuán dilatado está, de esa interrelación, de esa pérdida, de esta torsión simplemente por cambios morfológicos y no por afección de las fibras descendentes o ascendentes. Entonces, como observamos en este estudio, lo que se utilizó es valorar este índice de esfericidad y en relación a eso determinar cómo estaba el twist. Entonces, lo que se determina es que a mayor esfericidad, disminución de la angulación, como les mencioné, y pérdida de la capacidad de torsión del ventrículo izquierdo. Entonces, puede ser que no tengamos nosotros la herramienta para realizar strain a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero a través de la remodelación reversa, viendo el índice de esfericidad, iremos entendiendo por qué está mejorando la fracción sistólica de expulsión y por qué también está mejorando la capacidad clínica del paciente, porque este remodelado de reverso tiene que incluir este tipo de parámetros. Esta es una editorial del 2016 de la Revista Española de Cardiología, donde habla del remodelado reverso y plantea mucho espacio para la investigación. Creo que todavía no hemos definido conceptos. Por ejemplo, hay una publicación reciente de sacubitril valsartán comparado con otro tipo de terapias en relación al remodelado reverso, que mejora más la función ventricular que los otros tratamientos, que los otros fármacos. Yo creo que, como dice esta editorial, no se ha definido muy bien, nos queda mucho espacio para investigar y sobre todo no nos olvidemos de que yo soy amante de la mecánica ventricular, pero también tenemos que ver esta interrelación común que tienen con la morfología del ventrículo izquierdo. No es simplemente decir dilatado por volúmenes o decir que lo veo esférico el ventrículo izquierdo, sino que es muy importante en el seguimiento del paciente a la larga, porque eso me ayudará a comprender todo lo que he hablado durante esta plática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ayala, por hablarnos acerca de la importancia de la evaluación de la geometría ventricular del ventrículo izquierdo en la evolución terapéutica de pacientes con insuficiencia cardíaca. Le cedo la palabra al doctor Rafael Rascón para que haga la coordinación de la discusión que vendrá a continuación. Muchas gracias, doctor. Gusto saludarlo. Muchas gracias por las excelentes presentaciones. La verdad, ambos, el doctor Sánchez y el doctor Ayala, excelente. Yo creo que este tipo de situaciones son las que más a veces cuesta un poco trabajo toda esta situación del acoplamiento y pero muy, muy, muy digerido, sobre todo porque el hecho de usar imágenes al momento de explicar más que letras, como sabemos, pues es lo que más nos ayuda. En general, tengo por aquí un par de preguntas. Incluso hay una pregunta específica para los dos ponentes.
La voy a leer tal como está. Dice, implante de válvula mitral aórtico con doble lesión con prótesis, Sanyu 19, implantada a los 13 años y teniendo crecimiento de corazón a los 22 años. ¿Qué problemas pudiésemos diagnosticar teniendo, aparte de que el paciente tiene un peso de 102 kilogramos? En sí, yo siento que a lo mejor la pregunta es sobre cuáles serían los métodos más adecuados para tratar de acercarnos a ver si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, en cuanto al doctor Sánchez. Y en segundo lugar, ¿qué cambios geométricos podríamos encontrar en un paciente que tiene más de 10 años con doble implante valvular y un sobrepeso pues, importante, ¿no? No sé quién le gustaría comenzar. Cualquiera de los dos ponentes. Sí, bueno, si gustas, voy a iniciar yo. Sí, definitivamente yo también entiendo la pregunta, como tú, doctor. Definitivamente nos faltan muchos datos, ¿verdad? Es decir, hay que ver a qué se refiere con crecimiento de corazón, es decir, hay una desproporción del tamaño de la válvula, hay una disfunción ventricular. La verdad es de que yo iniciaría, obviamente, con una muy buena historia clínica, con signos y síntomas sugestivos, ¿verdad? Y ir avanzando sobre de eso, ¿no? Ver qué tiene el electrocardiograma, recordar que si tiene crecimiento de cavidades es propenso a tener arritmias, entonces, y esas arritmias exacerbar síntomas. También, por supuesto, el uso de los biomarcadores, si la clínica lo sugiere, ¿verdad? Yo ese sería el comentario con esa información que tenemos. Bien, gracias, doctor. Digo, en general, a lo mejor es un poquito ambigua la pregunta, pero en este caso los tienen doble implante, tanto valvular y aórtico. ¿Cuáles serían los cambios que pudiésemos esperar a nivel de la geometría y con todos los métodos que nos acaba de bien explicar el doctor Ayala? Es decir, en un paciente mitroaórtico con ya las válvulas implantadas, ¿cuáles son los cambios o qué herramientas ecocardiográficas nos pueden aportar más que aparte, obviamente, el análisis de la prótesis, si tiene buen flujo o no? Y en segundo lugar, la fracción de eyección, es decir, ¿qué más allá nos podría ayudar de esto que nos explicó bien ahorita, doctora Ayala? Mira, algo que a mí me gusta mucho es entender en relación al gasto cardíaco, ¿no? Es decir, a veces nosotros cuando valoramos a un paciente, no hay que olvidarnos que el gasto cardíaco hay que indexarlo a la superficie corporal. Yo puedo calcularle un gasto cardíaco anterógrado a un paciente obeso y que tenga un flujo anterógrado de 5 litros, pero que probablemente para el paciente no le sea suficiente, ¿no? Entonces, primero es ubicarme en si el flujo que está generando ese ventrículo con disfunción es realmente efectivo para el paciente, ¿no? Obviamente ya cuando hacemos la evaluación coreográfica en pacientes con prótesis, ya la dinámica propia cambia de todo, pero yo creo que la geometría del ventrículo izquierdo, pues la idea fue operado por alguna lesión valvular y la idea es ese remodelado reverso postquirúrgico, ¿no? Entonces, no es lo mismo por qué sigue el paciente en falla, qué lo está llegando a la falla, por qué sigue con cardiopatía dilatada, si las prótesis son normofuncionantes. O sea, yo creo que habría que tener otras herramientas más para evaluar, ¿no? Y no nos olvidemos que la evaluación de la válvula protésica aórtica en disfunción también tiene que hacerse de una manera mucho más objetiva porque depende mucho del flujo. Muy bien. En general no veo, bueno, aquí ya hay otra pregunta. Dice, buenas noches. Estos estudios de cambio de geometría se han realizado también en pacientes con cardiopatías congénitas o en algunas otras patologías como el BI no compactado. Es decir, todo eso que nos explicó de estas técnicas de estudio de la geometría ventricular, ¿qué podría decirnos acerca de algún tipo de cardiopatía congénita o en el caso de específicamente la miocardiopatía no compactada? La que yo he leído es la de Fontan, ¿no? Sí se valora mucho la geometría en Fontan a través de resonancia magnética, los volúmenes, ¿no? Sí hay estudios donde se valora. En sí puede ser cualquiera la causa que lleve a los cambios. O sea,
Aquí hay que entender que estamos valorando, es volver a lo básico, o sea, no hay que olvidarnos lo que les mencioné. Hablamos mucho de strain, hablamos mucho de torsión, de twist, y lo que yo quería mostrar ahí es que no es necesario tener un daño estructural de la contractilidad de las fibras descendentes y ascendentes, sino que la pérdida geométrica hace la pérdida de angulación de estas fibras en los diferentes planos y se pierde la capacidad de generar una fuerza contráctil eficiente. Entonces, cualquier patología congénita que produzca esta disfunción, en la miocardiopatía no compacta, pues ya pasamos a otro campo, ¿no? Ya tenemos un daño intrínseco contráctil. Sumado eso a la desestructuración de la estructura geométrica, se pierde ese concepto básico. Entonces, hay que ir al strain, hay que ir a entender la torsión, el twist, ¿no? Pero no hay que olvidarnos que va de la mano de esos estudios básicos del año 69 de la geometría. Ok. Muy bien. Creo por ahí, si me ayudan, la doctora Susi Frías o el doctor, hay un par de manos alzadas. No sé si quieren hacer una participación como tal. A lo mejor aprovechar, hay 3 manos alzadas, a lo mejor aprovechar, abrirles el micrófono o que nos manden por el chat sus preguntas o sus comentarios. No sé si es posible, doctor Guillermo, que pudiéramos abrir esos micrófonos. Ok, vamos a alguien asignarle el micrófono abierto de los que están alzando la mano. Ok. Pueden participar si así lo desean. Ok. Ya pueden, las 3 personas que que alzaron la mano, la doctora Ariadna Rechi, Saturnino Delgadillo y el doctor Luis Cordero, los 3 pueden ya habilitar sus micrófonos para participar si gustan. En la parte de abajo, hasta la izquierda, se encuentra el icono de silenciar o habilitar audio para que nos puedan acompañar. Parece que están teniendo problemas para la participación. También la doctora Consuelo Orihuela ya también alzó la mano para participar. Pues no sé si pudiéramos habilitar los micrófonos para que fuera un poquito más interactivo. O doctor Guillermo, ok. Doctora Consuelo, buenas noches. Bueno, no soy la doctora Consuelo, Ok. pero les mando un saludo. ¿Qué tal, Rafael? Jefe de jefes, Dios mío, disculpe usted. Ahorita pongo el corrido. No, yo es que agarré el teléfono de mi mujer para escuchar tan buenas ponencias. Que Los se vea felicito quién manda, mucho. doctor. Me parece muy bien. Usted nos pone en orgullo a todos los hombres mandilones de este país. Muy No, bien. compadre, hay cosas que no cambian. Listo, Oigan, adelante, bueno, doctor. primero felicitarlos, son muy buenas pláticas. Hay gente que quiero y estimo mucho y que los admiro, a ti, a Miguel, mucho. Quisiera, para hacer un poquito de escoleta, más que escoleta, hacer discusiones, porque evaluar la función sistólica en escenarios muy específicos puede resultar sencillo, ¿no? Si hablamos de una cardiopatía infiltrativa, si podemos hablar de una estenosis aórtica, de una insuficiencia mitral, pero cuando encontramos escenarios combinados, y esto es una pregunta para Miguel, ¿cómo valoras tú la función sistólica preoperatoria y cómo esperas que el paciente salga después de la cirugía? Por ejemplo, pongo una escenario simple, una doble lesión aórtica de predominio de la estenosis con hipertrofia concéntrica, ventrículo normal y con insuficiencia mitral severa. La FEBI en 15%. Gradientes todavía altos. ¿Cómo valoras esa función sistólica? Porque dependiendo de eso, pues tú sabes cómo te va a venir el manejo postquirúrgico, cómo va a responder la función sistólica ante el insulto de la cirugía. Sí, doctor, es uno de los pacientes clásicos ahí del instituto, ¿no?
pacientes con valvulopatía aórtica y con insuficiencia mitral. Los trabajos que hizo Caballero, que es uno de los más grandes ecocardiografistas en Estados Unidos, habla mucho de esto del flujo transvalvular mitral en pacientes con insuficiencia mitral, de la impedancia ventrículo arterial en los pacientes con insuficiencia mitral, porque no hay que olvidarnos que la impedancia no solamente es entre el flujo ventrículo arterial, sino que también podemos tener una impedancia transvalvular. Entonces, nosotros, el paciente, como me lo planteé, es un paciente hipertrófico, es un paciente con disfunción sistólica ya en contexto de una insuficiencia mitral. No olvidemos que la insuficiencia mitral, por muchos mecanismos, sobredimensiona esa disfunción sistólica. Es decir, yo a ese paciente me esperaría que, tanto por la cardioplegia, tanto por la verdadera función sistólica que tiene, pudiera tener la oportunidad de tener la valoración, ahí sí, de la mecánica ventricular del strain, poder valorar cómo está la torsión o el twist. Incluso yo en la valoración prequirúrgica me ayudaría a decir que ese paciente necesitaría asistencia, soporte circulatorio si es que no llegara a salir de bombas. Es un paciente que realmente va a hacer mucha disfunción sistólica después del post. Y en este sentido, bueno, son discusiones que tuvimos por mucho tiempo y sigue siendo discutible. En este paciente, muy probablemente llegue en falla cardíaca, aunque sea oligosintomática. ¿Tú estás a favor de la cardioprotección? Y si fuera isquémico, del preacondicionamiento, que son temas creo que bien importantes en el contexto de la disfunción sistólica en cirugía cardíaca. Sí, doctor. En los pacientes que van a entrar a cirugía cardíaca, como mencioné, es muy, muy importante. Yo creo que el papel del cardiólogo clínico que tiene un paciente que va a entrar a cirugía cardíaca en este tipo de sesiones es muy importante. O sea, a veces vamos, como usted menciona, hacemos mucho mecánica ventricular, vemos la morfología del ventrículo izquierdo y en base a eso decidimos que ese paciente probablemente va a tener complicaciones en el postquirúrgico para salir de circulación extracorpórea o inclusive hacer una insuficiencia cardíaca en el postquirúrgico inmediato. Es un paciente que efectivamente yo haría cardioprotección. Ya recuerde las pláticas que tuvimos con este europeo, este francés, que utiliza levosimendan en este tipo de pacientes, e incluso el precondicionamiento isquémico con un balón de contrapulsación, ¿no? Sobre todo que es un paciente, como decimos nosotros, comúnmente dilatado, ¿no? Entonces sí, es un paciente que habría que cardioproteger, es un paciente que habría que darle un preacondicionamiento inclusive con balón de contrapulsación intraórtico. O sea, muchas veces para el cardiólogo clínico es difícil tratar de invadir a un paciente como intensivistas. A nosotros sí tomamos esa decisión, pero yo creo que la insuficiencia cardíaca, las verdaderas clínicas de insuficiencia cardíaca en Estados Unidos, en Europa y por qué no aquí, deberían de utilizar este tipo de decisiones al momento de preacondicionar al paciente antes de la cirugía cardíaca. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Solamente para poner en contexto todo esto, yo siempre trato de hacer mención de algunos ejemplos que antes teníamos en el pasado. Antes, cuando el gold estándar de la función sistólica lo daba la FEBI, ¿no? O sea, eran pacientes de estenosis aórtica con masa ventricular incrementada, fracciones adecuadas, con filetotes, o sea, masa incrementada, incremento de paredes septal y lateral, en donde la cardioplegia por el grosor de la pared no llegaba, no se hacía buena cardioplegia y había daño miocárdico difuso. Sin embargo, los pacientes salían con FEBIs normales y empezaban a hacer bajo gasto. Nosotros incluso pues tratamos de optimizar precarga y tratar de contener el ritmo sinusal, pero lo interesante es que esos pacientes tendieron a responder a dobutamina y decíamos, caray, la dobutamina debe tener algún tipo de efecto lucitrópico que permita mejorar en disfunción diastólica este tipo de pacientes.
Pero cuando vino empezamos a evaluar los pacientes con mecánica ventricular, pues encontramos strains bajos, strains de -8, strains de -6, de -10, y entonces entendimos que realmente, efectivamente, hacían bajo gasto por disfunción sistólica a pesar de tener la FEBI normal, como sucede en cardiopatías infiltrativas. Pero creo que, como tú has mencionado muy bien, hay muchos elementos que se complementan para tener una idea más real de la función sistólica y recordar que es muy dinámico la evaluación de la función sistólica y que depende de la cardiopatía de base, serán los mecanismos compensatorios que mantengan un paciente en estado de buen gasto, ¿no? Muchas gracias, los felicito, Gracias, muy doctor. buenas ponencias y me da mucho gusto saludarlos. Igualmente. Gracias, Doc, por su comentario y por estas, realmente englobó unas atinadas preguntas que se venían aquí suscitando. Ya para terminar, por obviedad de tiempo, vamos a hacer una última pregunta que nos están haciendo, igual para los dos ponentes. La primera es, bueno, en general, la pregunta es, ¿qué si la implementación de trabajo miocárdico creen ustedes que pudiera ser implementado como pronóstico en nuestra población y que si ustedes dos conocen algún trabajo en población mexicana que nos diera algún punto de corte para este tipo de parámetros? Ya como última pregunta. Justamente yo toqué ese tema porque yo creo que como este tipo de reuniones es para sembrar semillas de esto, ¿no? Hace 3 años cuando me fui al Europeo de Cardiología, vi trabajos de población normal de trabajo miocárdico, de noruegos, de italianos, y yo creo que es momento de que podamos hacer cada uno primero el corte normal de lo que es el trabajo miocárdico, ¿no? El trabajo. No olvidemos que el doctor Lupi ya utilizaba esto en el instituto hace varios años, se dejó utilizar, en pacientes con choque cardiogénico se utilizaba, pero hoy por hoy es importante. Entonces la respuesta es, no tenemos todavía, yo creo que es una buena iniciativa iniciar en nuestros centros estudios en pacientes normales, en pacientes con determinadas patologías, para entender esta herramienta útil, porque al final, como les menciono, o sea, salen guías de consenso de acoplamiento ventrículo arterial, cosas muy bonitas, avanzadas que uno lee, que yo creo que es aplicable a la realidad y que como ecocardiografistas tenemos que aproximar al cardiólogo clínico para que en el reporte pueda valorar, así como como les mencioné, el simple índice de esfericidad debe ser un reporte diario en el paciente que está manejando, al clínico que está manejando su paciente con insuficiencia cardíaca. Muy bien. Un comentario final del doctor Luis Adolfo Sánchez, ya para despedir este simposio, este webinar. Sí, muchas gracias. Me sumo a la propuesta del doctor Ayala en que esto debe reproducirse en población mexicana. La verdad es de que sí tenemos la capacidad, tenemos las personas con el expertise, tenemos los equipos, entonces definitivamente esto debe sembrar la semilla para que se hagan este tipo de estudios aquí en México. Y no nada más eso, sino que también redunden en políticas, ¿no? Redunden en una forma de trabajar en los hospitales que al final de cuentas termina beneficiando al paciente, ¿no? El poder identificar a aquel paciente que se va a beneficiar o no y prevenirte si un paciente va a salir en un postquirúrgico complicado, definitivamente debe ser una búsqueda activa del cardiólogo moderno, por supuesto. Doctor Eduardo Herrera, que nos acompañó, este tipo de situaciones ventrículo-arteriales, ya como último comentario de su parte, sobre todo como experto en el tratamiento, hablando tanto, ha hablado el doctor Ayala y el doctor Sánchez de la importancia de los clínicos y de la captación de esta información. ¿Qué le pudiera a usted decir esta situación de la implementación del trabajo miocárdico acerca de y la evolución o el seguimiento de los pacientes que llevan, ¿no? Pues creo que toda la información que ustedes nos van proporcionando, pues termina siendo de utilidad para nosotros. Empieza a haber, hay muchos trabajos que nos hablan de los cambios que vamos a encontrar con el tratamiento médico. Yo creo que no soy un experto por el lado de la ecocardiografía, pero creo que, como dice el doctor Ayala y el doctor Sánchez, pues necesitamos tener más aplicación en la práctica de lo que están ustedes comentando.
no me siento un experto en esa área, pero creo que los nuevos tratamientos nos van a ayudar bastante a impactar en el tema de la estructura miocárdica y pues vamos a dirigirnos a eso. Pues sin más voy a dejar al doctor Guillermo Sagún como presidente actual de la SUMEIC para que nos despida de este simposio, este webinar, y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados con nosotros. Muchas gracias a todos. Realmente ha sido fabulosas las charlas y los invito a todos los que están todavía conectados para que el día 22 de octubre estén con nosotros en la siguiente sesión, que va a ser de tópicos selectos en valvulopatías, y específicamente tendremos como invitados al doctor Sumin Chang de la ciudad desde Houston, estará conectado, y también desde La Plata, Argentina, el doctor Gustavo Avigliano. Muchas gracias a todos, que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.